Docente, buenas noches. Mi nombre es Abraham José Orozco. Voy a explicar las enzimas, ¿no? Parte del concepto. Las enzimas son moléculas que funcionan acelerando reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. Esta actividad se conoce como catálisis, donde la mayoría de las enzimas son proteínas indispensables para la vida, pues son las responsables de que sucedan todas las transformaciones químicas necesarias para sostener el metabolismo de los organismos vivos, como la degradación de los nutrientes para obtener energía. Estructura de una enzima. La mayoría de las enzimas son proteínas con una estructura más o menos esférica. Se trata de la cadena de aminoácidos que se pliegan sobre sí mismas hasta conseguir una conformación globular. Puede tener tamaños muy variables que son entre 50 y 3000 aminoácidos y dedican una parte de su estructura exclusivamente a la actividad catalítica. Esta parte se denomina centro activo, donde la molécula que se transforma gracias a la reacción química catalizada por una enzima se llama sustrato y encaja de manera muy precisa en el centro activo. Por ese motivo se dice que cada enzima es específica de sustrato. En la figura se observa, ¿no? El funcionamiento de una enzima. Las sustancias requieren cierta cantidad de energía para alcanzar un estado activo, es decir, para estar listas para reaccionar en presencia de enzimas, la cantidad de energía necesaria para activarlas es menor que en ausencia de ellas. Como resultado, la reacción química acaba ocurriendo a una velocidad mayor, que es la energía y el avance de la reacción. Por último, la clasificación de enzimas oxirreductasas. Vamos a tener 6: oxirreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Las oxirreductasas catalizan reacciones denominadas redox o reacción de oxidorreducción, que involucra la transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno a un sustrato a otro. Un ejemplo sería el enzima lactato deshidrogenasa que abunda en los músculos y participa en la metabolización de la glucosa para obtener energía. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo químico específico diferente de hidrógeno de un sustrato a otro. Un ejemplo es la enzima glucoquinasa que abunda en el hígado y tiene una función clave en el proceso de obtención de energía química a partir de los alimentos. La hidrolasa cataliza reacciones de hidrólisis, esto es la ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua. Por ejemplo, la enzima lactasa que se encuentra en el intestino delgado y rompe dos partes de azúcar de los lácteos, que es lactosa. Liasas van a catalizar la reacción de ruptura sin utilizar agua, especialmente sobre enlaces químicos entre átomos de carbono. Un ejemplo, la enzima aldolasa, que forma parte de las vías metabólicas que degradan carbohidratos dentro de las células, llamadas glucólisis. Isomerasas catalizan reacciones de conversión de isómeros, que son compuestos con los mismos átomos, pero con diferentes organizaciones espaciales. Por ejemplo, la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, que está presente en numerosos seres vivos. Y por último, el ligasa, que va a catalizar la reacción específica de unión de dos sustratos. Por ejemplo, la enzima piruvato carboxilasa participa en una ruta metabólica de construcción de moléculas complejas a partir de otras más simples, que es el anabolismo. A continuación hablaremos sobre las características de las enzimas. Como primero tenemos su naturaleza y composición. La mayoría de las enzimas son proteínas formadas por largas cadenas de aminoácidos que se pliegan hasta formar estructuras globulares. Dentro de esta estructura existe una región clave llamada sitio activo, una área pequeña pero altamente especializada donde se une el sustrato. Como segundo tenemos su función catalítica. Son catalizadores biológicos que aceleran reacciones, disminuyen la energía de activación y no se consumen en la reacción. Como tercero tenemos su especificidad enzimática. La especificidad es tan alta que cada enzima reconoce un sustrato particular. Por ejemplo, la sacarasa solo actúa sobre la sacarosa, mientras que la lactasa actúa sobre la lactosa. Como cuarto, tenemos su estructura de una enzima activa. La enzima activa se llama holoenzima y está formada por dos partes: la apoenzima, que es la fracción proteica, y los cofactores o coenzimas, moléculas no proteicas esenciales para la catálisis. Muchas vitaminas actúan como cofactores, por eso son vitales para nuestra salud. Como quinto, tenemos su especificidad y modelos de acción. La especificidad enzimática se explica mediante dos modelos. El primero es el modelo llave-cerradura. El sustrato encaja perfectamente en el sitio activo. El segundo es el modelo de encaje inducido, donde la enzima se ajusta ligeramente para adaptarse al sustrato. En ambos casos se forma un complejo enzima-sustrato que facilita la reacción y luego libera los productos. Como séptimo tenemos su regulación enzimática. La actividad enzimática
puede regularse mediante inhibidores. Los inhibidores irreversibles bloquean permanentemente a la enzima, mientras que los reversibles pueden ser competitivos o no competitivos. Además, hormonas y moléculas señalizadoras pueden activar o desactivar enzimas, según las necesidades celulares. Como octavo tenemos los actores físicos que afectan su actividad. La temperatura y el pH influyen directamente en la forma y estabilidad de la enzima. Cada enzima tiene un pH y una temperatura óptima. Si estos parámetros se alteran demasiado, la enzima puede desnaturalizarse y perder su función. En resumen, la mayoría de las enzimas contienen proteína, poseen gran poder catalítico, son altamente específicas, funcionan en soluciones acuosas, funcionan a pH y temperaturas fisiológicas. Estas están reguladas y permanecen inalteradas luego de la catálisis. Las enzimas son proteínas altamente específicas que catalizan reacciones vitales. Se regulan cuidadosamente y dependen de condiciones físicas adecuadas. Comprenderlas es esencial para entender cómo funciona la vida a nivel molecular. Gracias. Ingrid Quispe-Larota, y a continuación voy a dar a conocer sobre la clasificación de enzimas, según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular UIBBM, en las cuales encontramos 6, las cuales son la oxidorreductasas, la segunda es la transferasas, la tercera hidrolasas, la cuarta isomerasas, la quinta la ligasas y la sexta la liasas. Primeramente encontramos que son oxidorreductasas, que catalizan reacciones de óxido, reducción al adicionar o sustraer hidrógenos o electrones. Aquí tenemos un ejemplo que es beta-hidroxibutirato, donde encontramos un NAD, que al momento nosotros vamos a sustraer, que es el hidrógeno, que se convierte en NADs. Tenemos aquí al beta-hidroxibutirato, que sucede la reacción del deshidrogenasa y donde se convierte quizá al acetoacetato. Bueno, a continuación vemos que es la transferasas, que catalizan reacciones en las que hay una transferencia de grupos de una molécula a otra, como por ejemplo encontramos al piruvato más el glutamato, que sucede la reacción de alamina aminotransferasa, que es el PLP, donde tenemos que sale la alamina más el alfa-cetoglutarato, donde como bien dice la transferencia, podríamos decir como por ejemplo en esta parte encontramos que es el amino que cambia de lugar, ¿no? En el tercero encontramos que es la hidrolasas, que se encargan de catalizar reacciones en las que se produce la ruptura de enlaces por la adición del agua, como por ejemplo acá tenemos la glutamina, donde se añade, que es el agua, sucede que es la reacción de la glutaminasa, donde nos da un glutamato más el amoníaco. Luego encontramos que son las liasas, que catalizan reacciones de eliminación no hidrolítica de grupos ya sea de agua, del dióxido de carbono y del amoníaco para formar una doble enlace o se añaden grupos para romper el doble enlace, como aquí podemos ver la histina, que es la reacción de la histidina, que descarboxilasa, donde sucede la descarboxilasa, para convertir que es la histamina y donde se bota que es el dióxido de carbono. Luego encontramos que es la isomerasas, que catalizan varios tipos de reacciones en las que hay un reordenamiento intramolecular, como por ejemplo encontramos que son los gliceraldehídos 3-fosfato, donde aquí sucede que la fosforitriosa, que es la isomerasa, lo que estamos diciendo, donde como reacción encontramos que es la diociacetona fosfato. Por último encontramos que es las ligasas, que son las que catalizan la formación de un enlace entre dos moléculas de sustrato. La energía para estas reacciones es aportada por la hidrólisis de un nucleótido trifosfato, como por ejemplo aquí encontramos el ejemplo que es el glutamato, encontramos que es el ATP, aquí encontramos que es la glutamina, que es sintetasa, donde el ATP se convierte en ADP más pi, como también el amoníaco se convierte en agua
o bota como agua, entonces aquí encontramos como glutamina. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación clínica. La isomería de los alcanos, implicación clínica. Los alcanos y sus isómeros, aunque son moléculas simples, tienen un papel importante en la medicina moderna. Su análisis permite comprender procesos biológicos, diagnosticar enfermedades y evaluar el daño celular. Los alcanos e isomería como biomarcadores clínicos. Los alcanos generados por el cuerpo pueden medirse en fluidos como en el aliento, la sangre o la orina. Son útiles como biomarcadores porque reflejan procesos metabólicos internos. Identificación de desequilibrio y daño celular. La identificación de isomería específicos permite identificar desequilibrios metabólicos y daño celular, por ejemplo, en ciertos patrones de alcanos. En el aliento se relacionan como enfermedades respiratorias, enfermedades como respiratoria, en enfermedades como asma, EPOC, fibrosis pulmonar o cáncer del pulmón. Los patrones de isomería cambian significativamente, facilitando el diagnóstico temprano. Evaluación de estrés oxidativo, daño celular. El estrés oxidativo es común muchas patologías crónicas y genera alcanos al dañar las membranas. Por eso medir estos compuestos es una membrana útil clínica. Aplicación en enfermedades específicas. Los niveles de los alcanos se usan para evaluar diabetes mellitus por el exceso de radicales libres, cáncer por el aumento de especies reactivas de oxígeno. Importancia en toxicología clínica. Los isómeros de los alcanos permiten detectar exposición de hidrocarburos y sustancias tóxicas. Las técnicas usan sus cromatografías de gases y espectrometría de masas. Sirve para identificar toxicaciones laborales, niveles de contaminación ambiental y acumulación de hidrocarburos en tejidos que dañan el hígado, el sistema nervioso o los pulmones. Influencia en el diseño y optimización de fármacos. En farmacología, la estructura de los isómeros ayudan a mejorar la afinación de los medicamentos, su transporte en el cuerpo y su biodisponibilidad. Desarrollo de moléculas bioactivas mejorando la afinación a receptores. Diseño de cargadores lipofílicos para transportar fármacos. Optimizar de propiedades farmacocíticas como solubilidad y biodisponibilidad. Investigación biómica avanzada. El análisis de isómeros es clave en la investigación biómica para comprender procesos complejos como formación de radicales libres, daño a membranas, ADN, proteínas. Actividad enzímica en rutas lipídicas. Degradación oxidativa en lípidos en inflamación y envejecimiento. Esto ha permitido el desarrollo de técnicas emergentes como la biofarma de alcanos para detectar temprana de cáncer, medicina personalizada. Diagnósticos no invasivo con tecnología de aliento. Su utilidad se ha demostrado en detección temprana de cáncer pulmonar.